Hoy tenemos metodologías, hoy tenemos información que nos permita, por lo menos, si no estar seguro, es como nos permite predecir el futuro. ¿Qué dice el partido? Millonarios. No, ¿con qué juega? Con Tolima, creo, ¿no? Gana o pierde la U. Pierde. Sí, fue con Tolima. Sí. Con Tolima, claro, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es la probabilidad? No, que va a ganar. Yo supongo que va a ganar, ¿ah? Esta vez le he puesto la U. Sí, me ha ido muy bien, ¿ah? Esta última semana. Sí, yo había perdido el Día de la Madre, ya se quedaron sin regalo. Si sacamos el promedio ya fue. Nah. Bien, este libro habla de eso. Si tienen un tiempo, denle una miradita al libro. La verdad que sí, es bastante interesante, bastante entretenido. No sé si hay algo, pero... Peter Bernstein. ¿Lo encontró? No, vamos a Amazonas, no a 2 horas. Sublime quiere recordarte algo. 3:41. ¿Sí, no? Sí. Tiene subido, no sé. Vamos a ver, pues. Riesgo, en general. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Vamos viendo los riesgos financieros, que tiene que ver riesgo de crédito, riesgo de liquidez y el riesgo de mercado. El riesgo de mercado, donde está la tasa de interés, cuando sube, cuando baja, afecta nuestras posiciones de renta fija, los tipos de cambio, afectan los precios y la estructura de los estados financieros también es importante, ¿no? Por el tema de liquidez. Cuando no calza, cuando mis activos son mucho más altos que los pasivos, cuando no tengo suficiencia de capital, ¿no? Esto sobre todo en cuanto al cumplimiento, ¿no? De las normas de Basilea, capital regulatorio, que exigen para cada uno de estos riesgos tener un capital efectivo que pueda asumir el riesgo de cada una de estas operaciones. Riesgo de operación, ya lo habíamos comentado, ¿no? Que proviene de los procesos nuevos, ¿no? Proviene de las nuevas tecnologías, la falta de capacitación, factor humano, temas de fraude, colusión, etc. Y riesgos del negocio, tiene que ver con riesgo estratégico, una mala estrategia aplicada al negocio, el riesgo reputacional, ¿no? La Bajato, el Club de la Construcción, son ejemplos de riesgo reputacional, riesgo legal y normativo, política económica y riesgo país. Ahora que estamos en época de debate técnico, yo supongo que han visto algo, ¿no? Yo sé que están ocupados con el tiempo, pero algo que les haya llamado la atención. Quieren mantener la verdad. Lo van a mantener, ¿no? Sí, porque saben que va en contra de... Sí, ¿no? El tema económico es importante y de hecho, ¿no? Aunque al principio JP señalaba que no lo mantendría, aparentemente ha retrocedido, ha cambiado la dirección. ¿Sí? ¿Qué tal estuvo Barbarán? Creo que estuvo, ¿no? Con Zunini debatiendo. ¿Ah? ¿Qué les pareció? Siempre bajo. Bajo, ¿no? El nivel del debate, ¿no? ¿No?
Adelante, adelante. Han estado debatiendo sus equipos técnicos. De cada uno de ellos. Bien, ¿no? Otro concepto que hemos visto es con relación a los riesgos, ¿no? Hay riesgos que amplifican, hay riesgos que en épocas de crisis no hacen que otro riesgo aparezca o se aumente su dimensión, ¿no? Es lo que le pasó, bueno, a estas empresas con el riesgo de liquidez, a Citibank, a Bear Stearns, a Fannie Mae, a IG de Holanda, ¿no? A Lehman Brothers. En distintas crisis se afectaron, ¿no? Se afectaron porque no solamente inicia con el riesgo de crédito para una institución financiera que no me pague, ¿no? Es preocupante porque a la postre el hecho de que no pueda cobrar, no tenga los recursos para poder yo pagar mis obligaciones, ¿no? Esto va recayendo en riesgo de liquidez, ¿no? Y afectando la reputación de la compañía, una mala información, una corrida bancaria, ¿no? Alguna información acerca de la compañía, del mal estado, los malos indicadores, eso puede alarmar a la población y puede generar riesgos también de liquidez. En general, los riesgos se suelen estar muy correlacionados en épocas de crisis, muy correlacionados. ¿Puedo ser líquido y puedo ser solvente? ¿Necesariamente uno es líquido y solvente a la vez? ¿Cómo? Sí, o sea, tú puedes ser líquido y solvente a la vez. Pero no en todas las cosas. O sea, claro, pueden ser los dos, pero... O sea, usted se refiere si puede ser líquido, pero no solvente y al viceversa. Ajá. Una máxima no. Sí. O sea, si quieres. Sí, ¿no? Ves que no hay cosa. No, sé que se puede, pero no obligación. Claro, la solvencia tiene que ver con no obligaciones de largo plazo, no en la comparación entre lo que son los pasivos, ¿no? Y el patrimonio. Y el tema de liquidez tiene que ver más sobre todo con corto plazo. Puedo ser muy solvente y sin embargo puedo tener problemas de liquidez. Que era una de las preguntas, no sé si acá o allá, pero no, era una de las preguntas del parcial. ¿Sí? Ok, otro aspecto importante, ¿no? Sobre el riesgo de liquidez es el tema de la confianza. Sí. Señores, la confianza, ¿no? Es un factor muy importante para las instituciones financieras. Es algo que se pierde una sola vez, ¿no? El tema de la confianza, ¿no? Estamos frente a un cuadro de crisis simultáneas que convergen y que se amplifican mutuamente. Estamos en épocas de crisis, ¿no? El sistema financiero, el sistema productivo globalizado, las ideas ideológicas y la crisis se generalizada de confianza. Digamos, aquí hay un pequeño cuadrito, ¿no? De las últimas crisis. La crisis de los ahorros y préstamos en Estados Unidos, la crisis bancaria de Japón, la crisis de Asia y la subprime, ¿no? En Estados Unidos. ¿Cuántos millones se perdieron en todas estas crisis y cuántos de estos millones equivalían a su Producto Bruto Interno? En una institución financiera, la pérdida de confianza pues, puede generar riesgos de liquidez, ¿no? Puede generar una avalancha de retiros masivos de depósitos y comprometer a la compañía, a comprometer a la empresa, ¿no? Porque no posee el dinero para poder cancelar esas obligaciones. Entonces, la confianza en que las transacciones acordadas serán respetadas y que todos los agentes, las personas e instituciones honrarán sus compromisos. Los bancos desconfían unos de otros y desconfían de sus clientes y exigen garantías súper seguras para prestarles dinero. Sí, en créditos
usualmente elevados, ¿no? Existen garantías para reducir la exposición al riesgo que tienen las entidades financieras. Hay diferentes tipos de garantías. Ahora les voy a empezar a colgar también la normativa acerca, ¿no?, de las provisiones, que es lo que vamos a ver todavía en un par de semanas más. Temas de provisiones según la SBS, ¿no?, el alineamiento interno, alineamiento externo. Una norma de 42 páginas. ¿Sí? Para que lo vayan leyendo con anticipación, despacio, ¿no? Con tiempo. Sí. Para la PC2. La PC2 es básicamente cálculo de provisiones genéricas y específicas, y ahí tiene que ver el tema de las garantías líquidas, autoliquidables y le voy a proporcionar la norma ahí en ese carpetín de materiales, ¿no? Es la ley que aún está vigente para poder establecer. Eso es que al principio vimos, ¿no?, esa clasificación normal, ¿no?, con problemas potenciales, deficiente, dudoso y pérdida. ¿Sí? Es pesada, ¿sí? Es verdad, es pesada. ¿Para qué le digo que no? Sí, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que revisarlo, porque la PC2 viene con esos cálculos. Muy bien. ¿Qué más? Las personas evitan tomar préstamos porque no saben si tendrán trabajo. Claro, en épocas de crisis, ¿para qué endeudarse? No, nos orientamos, nos enfocamos a consumir, digamos, productos de primera necesidad, y el tema suntuoso, ¿no?, lo dejamos a un lado. Las empresas prefieren reducir inversiones porque no saben si tendrán mercado. Eso es lo que pasó, pues, en época de pandemia, ¿no? El crédito disminuyó, y lo que hizo, pues, el gobierno es bajar las tasas para tratar de incentivar el mercado, ¿no? Ok. El mercado interbancario, ese es el mercado relacionado con los préstamos. Préstamos que se realizan las entidades financieras entre sí, con tasas especiales, ¿no? Tasas especiales, y se prestan dinero de corto plazo para cumplir con temas regulatorios. Tenemos índices de liquidez que exigen a la superintendencia que se deban de cumplir y se miden cada 30 días. Ok, vigencia del riesgo de liquidez. ¿Cómo es, señor? Adelante. Aquí empezamos a hablar acerca de Basilea, ¿no? Basilea 3. ¿Qué exige básicamente Basilea 3? Mayor y mejor capital. Los cambios, las crisis mundiales que se ha enfrentado este organismo ha ido actualizando su normativa, y hoy en día exige un mayor patrimonio efectivo. Pero no solamente que el patrimonio sea, digamos, elevado, ¿no? También exige que el capital, ¿no?, tenga una mayor calidad. Te pide fortalecer cobertura de riesgos, ¿no?, para el caso de aquellas entidades financieras que manejan operaciones fuera de balance, ¿no?, con derivados, con opciones, con forwards. Ratios de apalancamiento menores, y exige que las empresas financieras consigan financiamientos más estables y de largo plazo. Reducir la prociclicidad. Esto es algo que también, ¿no?, la SBS es la encargada de solicitar provisiones adicionales durante el ciclo económico, ¿no? Sabemos que hay ciclos de recesión, ¿no? Sabemos que hay ciclos de auge, de aumento, de crecimiento, ¿sí? Y el problema es
que cuando estamos subiendo, ¿no? El problema es cuando la economía se calienta, la gente se emociona, toma créditos, toma préstamos, ¿no? Los empresarios financian sus proyectos, ¿no? Con deuda. Y eso en general hace que la economía, digamos, sea más riesgosa. ¿Por qué? Sabemos que esto es cíclico, sabemos que puede dar la vuelta, ¿no? Entonces, en estas épocas de crecimiento, la SBS establece provisiones adicionales. Le llaman provisiones procíclicas. ¿Sí? Es decir, que aparte de provisionar 1%, habría que agregarle un porcentaje adicional a esas provisiones durante épocas de crecimiento. ¿De acuerdo? La SBS señala cuándo inician y la SBS señala cuándo terminan las provisiones procíclicas. ¿Sí? Y es justamente cuando el ciclo está en crecimiento, ¿no? Porque las personas se endeudan, las empresas se endeudan, asumen más riesgo, ¿no? Y los bancos tienen la obligación de establecer mayores provisiones. Problemas de liquidez pre-crisis. ¿Qué pasa antes de la crisis de liquidez? Estos son como los síntomas, ¿no? Que vamos observando antes de poder llegar a las crisis de liquidez. Excesiva transformación de plazos. Hay refinanciamientos. Son señales que nos demuestran que probablemente caigamos en riesgo de liquidez, ¿no? Cada vez que nuestros clientes de repente empiezan a refinanciar o nosotros no podemos pagar algunas obligaciones, vamos ampliando los plazos, vamos cambiando las fechas de vencimiento, son, digamos, señales que nos dan, señales que se presentan pre-crisis de liquidez, antes de que ocurra la crisis de liquidez. Refinanciación en mercados mayoristas muy sensibles y potencialmente muy volátiles, liquidaciones en tiempo real, problemas de interdía, ajustes de márgenes inmediatos, los márgenes se van reduciendo. Estos son señales de riesgo de liquidez. El comité en septiembre del 2008 publicó una serie de medidas para la supervisión de la dirección y gestión senior, establecimiento de políticas de tolerancia al riesgo, utilización de herramientas de gestión del riesgo de liquidez. Hoy en día también, así como tenemos el VaR para poder calcular riesgo operacional, ¿no? Riesgo de precios, riesgo de tasas, también lo utilizamos para el riesgo de liquidez. Utilización de límites y escenarios de estrés, donde movemos los escenarios, donde ponemos a la compañía en una situación complicada para poder observar cómo se va desarrollando el problema de liquidez. Mantenimiento de un remanente de activos muy líquidos. Esto se exige a las empresas del sistema financiero, ¿no? Que mantengan activos líquidos o muy líquidos que puedan ser transformados en dinero rápidamente y sin que pierdan el valor, a fin de poder cumplir, ¿no? Con las obligaciones de corto plazo. Además de ello, Basilea III recoge 2 herramientas a utilizar por los supervisores en su medición del riesgo de liquidez. Bien, estos 2 ratios son importantes para el riesgo de liquidez. Uno está enfocado al corto plazo, que es el ratio de cobertura de liquidez, el famoso LCR, ratio de cobertura de liquidez. Adelante, señor. Dale. Ratio de cobertura de liquidez.
¿Qué relaciona este ratio de cobertura? Si algo va a venir en la PC2 también, estos dos ratios son importantes. Hoy en día son exigidos por la SBS, no para las instituciones del sistema financiero. Relaciona stock de activos líquidos de calidad. De calidad significa que se puedan convertir rápidamente y sin perder valor en dinero en efectivo, sobre las salidas netas de caja en los próximos 30 días. ¿Qué entendemos por este ratio? ¿Qué está midiendo la SBS? ¿Qué mide el supervisor que tenga la compañía? ¿Liquidez a corto plazo? ¿Por lo menos cuántos días? 30. 30. ¿Sí? Lo que quiere es que por lo menos tú puedas sobrevivir 30 días ante cualquier evento, cualquier crisis que tenga que ver con tema de liquidez. Cualquier obligación en el corto plazo la puedas cumplir. Y para esto el ratio tiene que ser mayor o igual al 100%. ¿No? Mayor o igual al 100% es que yo poseo activos líquidos que rápidamente puedo salir al mercado y venderlos y conseguir el dinero para poder pagar las obligaciones de los próximos 30 días. ¿Qué hacen los bancos? Calculan cuáles son esas obligaciones de aquí a 30 días, ¿no? Y ese importe que sabe que lo va a pagar en 30 días, los tienen de sus activos como activos líquidos. De repente bonos soberanos, bonos de Buenaventura, de una empresa AAA, ¿no? Que los pueda vender y convertir en dinero de forma rápida y sin que pierda valor. No te olvides, a corto plazo, ratio importante. Y el otro ratio, ¿no? El que les mencioné hace un momento, este ratio mide el otro lado del balance, las obligaciones. Para el supervisor, lo que quiere es que tú no estés tocándole la puerta cada rato y pedir nuevamente un financiamiento. Es riesgoso obtener financiamientos de corto plazo. Si tú eres una institución financiera, yo necesito que tu financiamiento sea de largo plazo y sea estable, ¿de acuerdo? Si tú consigues financiamiento de corto plazo, el riesgo aumenta porque cada vez que tú vayas a tocarle la puerta a tu financiador, las tasas pueden subir. Y eso significa un mayor costo financiero, un menor margen para ti, una menor ganancia. O de repente tu situación se puede estar viendo complicada en tus indicadores y el financiador decide no prestarte dinero. No, vas a tener que recurrir a otras fuentes mucho más costosas. Eso es lo que busca aquí el ente supervisor. Evitar que las entidades confíen en el exceso en la financiación a corto plazo en los momentos de bonanza. Se trata de evitar fuertes desequilibrios en los vencimientos de activos y pasivos, ¿no? Que no haya ese descalce entre vencimiento de activos y vencimiento de pasivos. El horizonte de evaluación es un año. Que relacionas las fuentes de financiamiento estable y abajo las necesidades de financiamiento estable. Las fuentes de financiamiento no empezamos a revisar de repente los adeudos de las empresas, no quiénes son los financiadores, no los nacionales o internacionales que proporcionan dinero a la compañía. Si estos contratos son de mediano o largo plazo y empiezo a calcular las necesidades de financiamiento estables, ¿no? Las instituciones financieras lo saben, ellos tienen los contratos, saben cuándo esos contratos vencen y cuándo va a salir el dinero y cuánto debería tener, ¿no? Nuevamente el financiamiento, esos recursos dentro de la compañía para seguir operando. ¿Listo? Dos ratios son importantes, ¿ah? Ok. Entonces, la liquidez, la capacidad que posee una institución financiera para cubrir sus necesidades de efectivo, tanto anticipadas como contingentes. ¿Qué significa esto? Anticipadas.
Tú eres un banco. De hecho, tú sabes, ¿no?, cuándo hay que pagar. ¿Sabes? Tienes una lista de depósitos a plazo, ¿no? Tienes por ahí de repente cuentas de ahorros, ¿no? Pero haces un análisis para ver cuál es el comportamiento, cuál es ese patrón de los ahorristas, cada cuánto tiempo van a la institución y retiran sus depósitos, ¿no? Tienes algunas obligaciones contractuales, ¿no?, que tienen fecha de pago, y esas son las anticipadas. Te puedes anticipar, de hecho que sí, ¿no? Te puedes anticipar antes que lleguen los plazos para conseguir los recursos y hacerle frente a la obligación. Y las contingentes son las que no aparecen en tu mapa, ¿sí? No sabes exactamente cuándo va a ocurrir y no sabes la cantidad. Por eso son contingentes. No sabes el impacto que van a tener ni cuándo van a ocurrir. Pero, sin embargo, la superintendencia te pide, ¿no?, que hagas una estimación de las contingentes. No solamente las anticipadas, sino estima las contingentes. Bien, y en caso se produzca una escasez de efectivo inesperada, la capacidad de hacer frente a sus obligaciones sin incurrir en costos excesivos. Riesgo de liquidez. Una de las tantas definiciones que hay sobre el riesgo de liquidez es el riesgo que se produce por el descalce natural que tienen las instituciones financieras, dado que prestan a mayores plazos de los que captan los depósitos, ¿no? Los préstamos son las colocaciones que hace la institución financiera, y si los plazos son mayores que las captaciones, entonces ahí tenemos un problema de riesgo de liquidez. Los bancos captan los depósitos y con ese dinero realizan las colocaciones. Si estas colocaciones, estos créditos que prestan las instituciones financieras, ¿hay evento hoy día? Sí, acá es el auditorio. ¿No? De este mi hermano. Ah. Recursos humanos, A veces veo seguridad abajo del estacionamiento. Carros blindados, no sé. Aldo Ferrini. Acá hay un profesor, ¿Sí? un ministro. ¿Ministro? De justicia, creo. Ah, de repente, ¿no? Sí, porque viene con su chaleco. Y bala. Ok. Ya. Bien, entonces, bueno, el calce. El calce de los activos y los pasivos, de hecho, es el origen del riesgo de liquidez, ¿no? Cuando colocamos a largo plazo y los fondeamos en el corto plazo. Ok. Otra definición. Probabilidad de incurrir en pérdidas por no disponer de los recursos suficientes para cumplir con las obligaciones asumidas y no poder desarrollar el negocio en las condiciones previstas e incurrir en cesación de pagos. Esta definición está un poco más, ¿no?, a las empresas reales, no al sistema financiero, pero como les decía, pues un negocio, un restaurante, no una tienda, cualquier negocio que no posea liquidez para cumplir con sus obligaciones va a tener problemas en seguir operando, ¿no? ¿Y qué puede generarte? Sobrecostos por fondeo de nuevos recursos de depósitos. Si tengo problemas de liquidez y necesito, ¿no? Necesito con urgencia fondearme, eso de nuevo préstamo va a ser mucho más caro. ¿Alguien de acá trabaja en banca? ¿No? Pero ¿qué harías, no? Si tu cliente viene, ¿no?, y lo escaneas, ¿no?, y ves que tiene una necesidad importante, ¿no?, de efectivo. ¿Le perdonas la vida o aplícate?
Así es la vida, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Correcto. Ante la necesidad, no aprovechas en ganarte unos puntos más de rentabilidad subiendo la tasa. O una con garantía. O pedirle más garantía, ¿no? Pero cuando, tú sabes, pues cuando alguien se acerca, ¿no? Y tienes urgencia de dinero para poder seguir operando, entonces el financiamiento se vuelve más costoso. Bien, sobre costos por intereses de nuevos créditos, venta de activos a descuento, no, eso pasa, no tengo dinero, tengo activos, tengo inversiones, empiezo a vender los activos para poder conseguir efectivo o equivalente a efectivo. Pérdida de oportunidades, por supuesto, ¿no? Digamos, dejo de ganar, ¿no? En esas inversiones por tener que cumplir con el pago de mis obligaciones. Pierdo oportunidades, ese dinero lo podría haber invertido en otro instrumento que me genere más rentabilidad en un mayor plazo, pero mi necesidad es tanto que necesito vender esas posiciones para conseguir efectivo. Y lo otro es la pérdida de confianza, ¿no? Institución financiera, la pérdida de confianza, ¿no? Si ves que el banco está vendiendo activos, está sobreendeudando, algo raro está pasando dentro del banco, ¿no? Esa es una señal de problemas de liquidez. Bien, la interrelación de los riesgos. En realidad todo está relacionado, ¿no? Con este riesgo de liquidez, ¿no? De una u otra manera, llegamos al riesgo de liquidez, un riesgo legal, un embargo, una prohibición de poder facturar, prestar servicios, genera riesgo de liquidez, al final no puedo generar ingresos, ¿no? El tipo de cambio, soy exportador, el tipo de cambio baja, no me va a alcanzar el dinero para poder pagar a los trabajadores, comprar las materias primas locales, va a generar riesgo de liquidez, ¿no? El precio se incrementa, sube, ¿no? Voy a tener que desembolsar más dinero para poder adquirir los activos, eso me va a generar riesgo de liquidez, etc., ¿no? El tema del riesgo de crédito, si no cobro, ¿con qué pago, no? Si no cobro, no tengo dinero para pagar y también me genera riesgo de liquidez. Todos estos riesgos finalmente recaen en temas de liquidez. Factores que inciden en la liquidez: macroeconómicos, internacionales y nacionales. Por ejemplo, la balanza comercial. ¿Se ve, no? La balanza comercial, ¿qué relaciona? Importaciones y exportaciones. Y exportaciones, ¿no? Imagínate que tienes ahí tu cliente, ¿no? Tú tienes un cliente, ¿no? En el estrecho de Hormuz. Está complicado que te pague, ¿no? Por ahí no pasa nadie, ¿no? Está bloqueado. ¿Sí? ¿No? O está en Crimea, ¿no? ¿Está pasando? En algunos países están pasando. Algunos que están aliados. Turquía. Sí. Bueno. Eso es, ¿no? Macroeconómicos, entonces, son factores que inciden en la liquidez. Internacionales, pueden ser nacionales también, ¿no? Las huelgas. Ha habido huelga últimamente de transporte, ¿no? La última vez. ¿Aquí? En Bolivia. Acá. ¿En Bolivia han sacado el presidente todavía? Todavía. Están cerrando todas las carreteras que conectan. Oye, Está complicado, ¿no? Bolivia, ¿no? sí. ¿Cómo será acá, no? De acá un par de meses, de repente. Protestas. ¿Mm? No, la hora. Si ganas por la pesa, ¿cuánto sube el dólar? Eso. De la bolsa general. Claro. Ahorita compramos aquí y lo vendemos como dólares. Y para que Buena idea. bajen el Sí. pasaje. Sí. Bien. El pasaje no baja. Pero chequen también el debate, ¿ah? Infórmense bien, por si acaso. Sí. Claro, de todas maneras.
Voto informado, jóvenes, voto informado. Bien, ¿y cómo está Argentina? ¿Se está recuperando o sigue igual? Se está recuperando, ¿no? Las políticas han mejorado, por lo menos la parte económica de la Argentina, ¿no? Listo. Entonces, factores que inciden en la liquidez, factores macroeconómicos, internacionales o nacionales, exógenos que no tenemos el control, ¿no? Temas de comercio internacional, temas de tipo de cambio, ¿no? Temas de tasa de interés, no tenemos el control. Microeconómicos, nuestro sistema financiero, los bancos, bueno, esto sí lo saben, ¿no? La política, ¿el BCR qué dirige? ¿Política fiscal o monetaria? Monetaria. Bueno, ¿y quién dirige la fiscal? El MEF. Ministerio de Economía. El MEF, ¿no? Y para retirar dinero del mercado, ¿qué hace el BCR? Compra. Sí, para reducir esa masa monetaria. Haya políticas monetarias Contractivas. restrictivas. ¿Cómo qué? No, es Bueno, que bueno, compra dólares. ¿Cómo qué? Emite bonos. ¿Emite o compra bonos? No, emite. Emite bonos, ¿no? Te vende el bono. Comprador del bono. Ajá, así es, así es. ¿Algo más? ¿La única herramienta? Estamos en algo. No sube puede subir la reserva legal. ¿La reserva legal? El encaje legal, creo que se refiere. ¿No? Claro, si subo el encaje legal, obligo a los bancos a guardar más dinero. Ese 9% lo convierto en 15 y hay más dinero guardado, ¿no? Y menos circulando, ¿no? Y con el dólar, Vende. ¿compro o vendo? Vende. Vendo. Ok, así es, estamos bien, ¿no? Estamos de economía, claro, ¿no? Estamos 5. Ay, 20. Ya, pero ¿cuánto me emitiste? Salud, salud. No son como los recursos humanos, ¿no? Recursos humanos. Ok, funciones de la liquidez, entonces. La liquidez, demostrar al mercado que el banco es seguro. ¿Sí? Un banco con indicadores de liquidez elevados significa que es un banco seguro, un banco confiable, un banco que puede responder ante las obligaciones y ante crisis. Adelante, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué más? ¿Cuál otra función de la liquidez? Permite cumplir con los compromisos. Claro, una gestión de liquidez no asegura el cumplimiento de los compromisos, sobre todo compromisos de corto plazo. Impedir una venta precipitada de activos. Si gestiono la liquidez, guardo activos superlíquidos, no tengo la necesidad probablemente de vender mis activos, mis posiciones, ¿no? Para poder cumplir con mis obligaciones. Reducir la prima de riesgo crediticio que debe pagar por sus fondos, ¿no? Si soy una empresa con indicadores de liquidez en azul, con buenos indicadores de liquidez, eso hace que la prima al momento de financiarme sea menor, sea más baja, porque muestro menor riesgo al financista. Evitar los costos de recurrir excesivamente al mercado interbancario y al Banco Central de Reserva. Bueno, ellos son los dos que también fondean a las instituciones financieras, ¿no? Otros bancos que prestan dinero y también el Banco Central de Reserva presta dinero a los bancos. Ok. ¿Sí? Entonces, una adecuada gestión de riesgo de liquidez nos permite salvaguardar el tema de imagen de la institución financiera, nos evita la venta de activos, nos permite cumplir con los compromisos, nos reduce el costo del financiamiento. Manejo de liquidez por los bancos.
De hecho, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre activos líquidos y activos ilíquidos. Un activo sumamente líquido genera menores rendimientos, ¿no? Menor utilidad. Y un activo ilíquido genera mayores rendimientos, mayor utilidad, sin embargo, también puede generar pérdidas. Aquí es similar a las brechas que hicimos en el tema de riesgo de tasas. Es muy parecido. Pero aquí voy a identificar activos líquidos y no líquidos. Voy a establecer las brechas de liquidez comparando los activos líquidos con los pasivos líquidos, ¿no? Hay que ver si estamos calzados. Hay que ver que estos activos y pasivos estén calzados en tema de moneda, en tema de tiempo. En cuanto a los activos, para una entidad financiera, el principal rubro de una actividad financiera, no de una empresa financiera, son los créditos, las colocaciones. Estas colocaciones a través de diversos productos, ¿no? Crédito directo, leasing, descuento, consumo, vehicular, ¿no? Hipotecario. Todos estos son créditos que las instituciones deberían de mapear el crecimiento, ¿no? Durante un determinado plazo, para poder establecer cuáles son las necesidades de liquidez para poder financiar estos activos, ¿no? Y cuál es la capacidad de endeudamiento de la compañía. Conocido como ALM, ¿no? Este es gestión, management de activos y pasivos. Es el proceso mediante el cual la institución financiera administra la composición de sus activos y pasivos de manera que al mismo tiempo maximicen su rendimiento neto y controlen los riesgos. La administración de activos ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Se han ido implementando nuevas metodologías, más tecnología. En los años 90 se enfocaba en la autoliquibilidad, ¿no? O sea, que tan rápido se podía convertir el activo en dinero. Para los años 20 y 40 se preocupaba en la reserva secundaria, ¿no? En tener cantidades de activos líquidos separadas para poder hacerle frente a los riesgos de liquidez. Y hoy en día, se gestionan activos de manera anticipada. Se trata de prever con las herramientas que se posee, se trata de establecer, de prever las necesidades de liquidez en un futuro próximo. Método de medición de liquidez. ¿Cómo medimos la liquidez? El método de activos líquidos, el método de las brechas, ¿no? De liquidez, similar a lo que vimos en el tema de tasas, el método de reemplazo o la capacidad de endeudamiento. Eso tiene que ver con las fuentes de financiamiento, financiamiento de largo plazo y estables. Labor del supervisor. Establecer reglas prudenciales para limitar los riesgos del sistema bancario y asegurar su cumplimiento. El supervisor, la SBS, al igual que en otros riesgos, está monitoreando los indicadores de liquidez
estableciendo límites mínimos que debería cumplir la entidad financiera, ¿no? Antes de que ésta sea intervenida por incumplimiento. Asegurar que todos los bancos hayan establecido un sistema interno de administración de riesgos y que funciona de forma adecuada, que este sistema sea capaz de poder identificar los riesgos, podamos prever, ¿no?, los riesgos a que se enfrenta la institución. Sin embargo, la rapidez con la que los problemas de liquidez de una IFI pueden generar una situación de incumplimiento de pagos. Una característica del riesgo de liquidez es que se muestra de una forma rápida. No rápidamente podemos caer en una situación de iliquidez. Conocer la capacidad de la institución financiera para manejar su exposición en diferentes escenarios de liquidez es lo que busca la SBS. Saber sus planes de contingencia, conocer la capacidad de acción y reacción de la IFI ante una contingencia futura de liquidez que puede ser incluso a nivel del sistema, ¿no? Una iliquidez sistemática de todo el sistema financiero, de todo el país o incluso global. Bien, en cuanto al timing, estos sistemas de análisis de liquidez, de hecho, no buscan estar preparados para corridas bancarias, para momentos en los que por alguna información, información interna de la institución, el mercado se alarme y genere retiros masivos de depósitos. Los sistemas deben de detectar ese tipo de problema, deben identificar los descalces, tienen que cuantificarlos, establecer planes de contingencia, conseguir líneas del exterior, mejora, ¿no?, el financiamiento a largo plazo. Conseguir fondeo mucho más estable reduce el riesgo de liquidez. Operaciones interbancarias, tratar de evitar operaciones interbancarias y operaciones de financiamiento con el Banco Central de Reserva. Y por último, buscar un prestamista de última instancia, ¿no? Este prestamista, luego de intentarlo varias veces y no conseguir el financiamiento, tratar de ubicar un prestamista de última instancia. No es gota a gota, por si acaso, ¿ah? No es eso. Sí, por si acaso. Muy bien. A ver, una revisadita aquí y me dicen sus comentarios. Un par de minutos, léanlo, por favor. ¿Qué es? ¿Qué comunica? Incrementado de seguros. Que se ha aumentado el monto del seguro como si aquí fuera el segundo depósito. Ha aumentado de 100.000 a 250. ¿El Fondo de Seguro de Depósito? Sí, en Estados Unidos.
Ajá. Sí, allá funciona igual que acá, ¿no? Nos hemos copiado, ¿no? Ese fondo de seguro de depósito que aquí está en 123, 124 mil, ¿no? Sirve para el caso de que la institución, digamos, quiebre. El fondo de seguro te va a reponer el principal de los intereses. Aquí funciona así, pero es solamente para personas naturales. Si son empresas, no funciona. ¿De acuerdo? Para personas naturales sí funciona, ¿no? Y si tienes un importe superior a esa cobertura, pues hay que hacerlo, hay que repartir el dinero mejor en varias instituciones. Fondo de seguro de depósito. ¿Dónde está? Se ajusta de forma trimestral. 121.600. El Fondo de Seguro de Depósito protege tu dinero en caso de quiebra de una institución financiera. En el Perú cubre hasta 121.600 por persona y por entidad financiera. Cubre cuentas de ahorros, cuentas de CTS, depósitos a plazo. El seguro es automático y gratuito para los ahorristas. ¿Gratuito? No, yo creo que está dentro de la tasa, ¿no? Dentro de las comisiones, por ahí está, ¿no? Sí, cada trimestre los bancos pagan este fondo de seguro de depósito. Muy bien. Okay. Ya tomamos lista todavía, claro, ¿no?